Italia es una de las economías más fascinantes del mundo porque enfrenta simultáneamente la mayoría, si no todos, de los principales desafíos económicos que otros países alrededor del mundo están experimentando, pero que, de algún modo, está afrontando todos al mismo tiempo. Italia enfrenta altos niveles de deuda nacional, una población envejecida, fuga de trabajadores jóvenes calificados, desigualdad regional, crecimiento lento, ingresos fiscales poco confiables y sus industrias líderes han perdido competitividad global. Italia es un excelente caso de estudio como país que ha enfrentado desafíos como la globalización, la deslocalización amigable y el comercio restringido, lo que preocupa a países como Estados Unidos, Rusia, China, los estados del Golfo y Europa misma. Estas incógnitas son algo con lo que Italia ha estado lidiando durante al menos 2 décadas, lo cual es parte de la razón por la que el país ha sido una economía en declive durante 15 años. Lo cual suena mal, pero extrañamente es algo que, por un lado, la economía está asumiendo con calma y por otro lado ha hecho que sea el hogar de algunas de las tasas más altas de pobreza en la Unión Europea. Un grupo de países que las personas suelen asociar con relativa riqueza, por lo menos si comparados con la mayoría del mundo. A pesar de que las similitudes no sean perfectas, los economistas aún pueden aprender mucho de estos desafíos, además de obtener una visión de cómo podría ser el futuro de nuestras economías. Italia simplemente tiene algunas características económicas verdaderamente fascinantes que vale la pena explorar individualmente, incluso si no hay otra razón que simplemente son realmente interesantes. Italia, Alemania y Francia conforman más de la mitad de la producción económica total de la Unión Europea, que en conjunto es la segunda economía operativa más grande del mundo. A pesar de esta impresionante escala, la economía de Italia podría ser mucho más grande de lo que su gobierno admite. En los últimos años, el mercado negro ha sido responsable de hasta 1/4 de la producción económica total de Italia, y aunque la suposición lógica aquí sería pensar en el padrino, la realidad es aún más extraña e interesante. Por lo tanto, para entender todo lo que la economía de Italia puede enseñarnos, debemos, como siempre, responder algunas preguntas simples. ¿Cómo una de las economías avanzadas de más rápido crecimiento en el mundo simplemente dejó de crecer casi instantáneamente en 3 ocasiones? ¿Qué ha hecho bien y mal el país al enfrentar su larga lista de desafíos? ¿Quién fue realmente el culpable del estancamiento económico del país? ¿Cómo ha sido impactada Italia por una forma única de desigualdad destructiva? Y finalmente, ¿es el modelo económico del país simplemente incompatible con el nuevo entorno global en el que se encuentra? Su economía alcanzó su punto máximo en 2008 y desde entonces ha estado mayormente estancada, con una disminución general lenta, perdiendo alrededor del 20% de su producción económica nominal en la última década. Mirando más atrás en la historia, revela sin embargo que esto no es realmente nada nuevo para Italia, y su economía hoy es la continuación de una tendencia que se ha repetido en el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El país ha tenido décadas de rápido crecimiento, interrumpidas por décadas de casi total estancamiento y en muchos casos crecimiento negativo antes de volver a crecer nuevamente. La producción económica es solo una medida de la salud de una economía, pero este gráfico básico nos cuenta una historia interesante sobre cómo Italia llegó a su situación actual. Históricamente, Italia fue la economía industrial más poderosa de Europa antes de ser superada por los Países Bajos e Inglaterra al convertirse en potencias coloniales globales. A pesar de industrializarse más lentamente que otras potencias europeas como Francia y Alemania, Italia ha permanecido dentro de las 5 principales economías de Europa durante miles de años. Su geografía protegida por montañas en el norte y con fácil acceso al Mediterráneo ha permitido que se convierta en un gran lugar para que las civilizaciones florezcan, tanto para su economía actual como en el 500 a.C. La economía italiana moderna se originó después de la Segunda Guerra Mundial. El país fue reconstruido, en muchos casos desde los escombros, ya que las industrias de guerra se reconvirtieron en industrias domésticas con la ayuda y supervisión de los Estados Unidos. En los años 50, Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares a través del Plan Marshall para reconstruir Europa Occidental, una suma significativa para los presupuestos gubernamentales de la época. La motivación para este gasto fue construir una nueva base de clientes para los bienes producidos por la industria de Estados Unidos, pero principalmente para desarrollar aliados fuertes y detener la propagación del comunismo desde la Unión Soviética. Estados Unidos también realizó esfuerzos de reconstrucción en Corea y Japón para frenar la expansión de la influencia comunista de China. A pesar de no comenzar desde una gran posición, estos esfuerzos de reconstrucción llevaron a un largo periodo de crecimiento sostenido. Sin embargo, aún había tensiones políticas que causaban problemas domésticos graves, como el bombardeo de 1980 a la estación de tren de Bolonia, uno de los ataques más mortales jamás llevados a cabo en Europa.
Estas tensiones fueron la causa y a la vez se vieron aceleradas por otros problemas económicos en el país. Según las cifras de producción económica, Italia parecía estar muy bien, pero es fácil hacer crecer una economía asumiendo una gran deuda para financiar grandes proyectos de desarrollo, especialmente cuando la mayor potencia del mundo estaba dispuesta a prestar dinero para detener el comunismo. El reto es aprovechar ese desarrollo para generar valor sostenible para la economía nacional y los mercados de exportación, algo que Italia batalló en lograr. Cuando los esfuerzos de construcción y reconstrucción se ralentizaron o no pudieron obtener más financiamiento, la economía de Italia entró en su primera década moderna de estancamiento, aunque esta solo duró unos 6 años. Durante este tiempo, el gobierno italiano enfrentó simultáneamente desempleo masivo, alta deuda, inflación elevada y desafíos externos como el aumento de costos energéticos de combustibles fósiles, de los que sus jóvenes industrias dependían mucho. A pesar de que no son buenas para vivir, las desaceleraciones económicas sirven como una oportunidad para que un país cambie políticas y reduzca las industrias problemáticas. Durante este primer estancamiento, eso es precisamente lo que ocurrió. El país se reestructuró, dejando de enfocarse en solo construir infraestructura y centrándose más en usarla para crear productos vendibles globalmente. Promulgó reformas como la independencia del Banco Central, permitiéndole aumentar las tasas de interés para combatir la inflación. Al mismo tiempo, se relajaron las leyes sobre los salarios indexados. La indexación salarial no es común actualmente, principalmente por los problemas de mercado que genera, pero significa que los salarios se mantienen al ritmo de la inflación sin importar qué, incluso si no es lo acordado en un contrato laboral. A primera vista, parece justo. Con alta inflación, puede ser injusto que los trabajadores reciban efectivamente menos pago por haber acordado un salario cuando ese dinero tenía mayor poder adquisitivo. Sin embargo, el problema es que la indexación automática de salarios acelera una de las espirales económicas más peligrosas, la de precios y salarios. Si la inflación es alta, los trabajadores exigirán salarios más altos para mantenerse al día con el creciente costo de sus compras necesarias. Si las empresas acceden a pagar estos salarios más altos, tendrán que aumentar sus precios para mantener la rentabilidad y los precios más altos causan más inflación de nuevo. Lo que salva a muchas economías de esto es el retraso entre la inflación y la demanda de las personas por salarios más altos. Si la inflación es baja, muchas personas no saben que sus salarios no están al día, lo cual es terrible para ellos, pero modera la economía. Si los salarios se ajustan automáticamente a la inflación, como ocurría en Italia, solo acelera la espiral de precios salariales y dificulta su corrección. El estancamiento fue doloroso para Italia, pero al forzar cambios necesarios, volvió a ser una de las economías de más rápido crecimiento, no solo en el mundo, sino en la historia. En solo 7 años, entre 1985 y 1992, Italia triplicó su producción económica en un auge industrial impulsado por las exportaciones. El país tiene una gran ventaja en este aspecto, que es difícil de apreciar solo mirando las cifras económicas. Los clientes internacionales pagan un precio alto por productos italianos, debido a la fuerte reputación del país por su alta calidad de artesanía y habilidad en la producción de artículos como autos rápidos, bolsos de lujo y aceite de oliva. Si un producto exportado tiene el logotipo hecho en Italia, puede tener un precio más alto que los competidores de otros países, y aún así, muchos consumidores estarían dispuestos a pagar un precio premium por él. Algunos países deben tomar medidas drásticas para debilitar a sus muchos rivales internacionales y explotar toda oportunidad de ofrecer los productos más económicos y competitivos en el mercado global. Que Italia pueda agregar tanto valor, sino más, produciendo cosas dentro de sus fronteras es una gran ventaja que solo disfrutan unos pocos países alrededor del mundo. Lamentablemente, los buenos tiempos no duraron para siempre, debido a que el rápido crecimiento resaltó nuevamente problemas subyacentes en la economía italiana. La deuda aumentó de nuevo debido a los préstamos irresponsables del gobierno y la gente, apostando por un mayor crecimiento futuro. El país también enfrentaba problemas de evasión fiscal. Las pequeñas industrias del milagro de exportación italiano evadían impuestos aprovechando los débiles controles del gobierno y las lagunas mal planificadas, convirtiéndose en un pasatiempo nacional. En general, reducir impuestos y restricciones gubernamentales mientras se aumenta el gasto a través de deuda, ya sea voluntario o no, es una política económica expansiva clásica. Aunque el gobierno no lo haya planeado, esto es probablemente lo que el país necesitaba para superar la situación difícil de los años 80. Sin embargo, para ingresar a la eurozona y poder usar la nueva moneda de la Unión Europea, Italia tuvo que poner en orden sus asuntos. Tuvo que reducir su deuda y mejorar la recaudación de impuestos de su gente. Aumentar la regulación, reducir la deuda y subir los impuestos saca dinero de la economía, lo que frena el crecimiento económico, incluso si era lo correcto.
Durante los 90, la economía italiana volvió a estancarse por casi una década. Afortunadamente para el país, la adopción del euro en 1999 brindó a Italia una oportunidad dorada para retomar el crecimiento. Tras una breve pausa, el país, en lo que se convertía en un tema recurrente, más que duplicó su producción económica en menos de una década, volviendo a ser una de las economías avanzadas de más rápido crecimiento mundial. Unirse a la eurozona facilitó atraer inversiones, trabajadores y compradores extranjeros para sus productos. Sus socios comerciales tampoco se preocuparon por el riesgo de cambio de la inestable lira. Las ventajas de la zona euro coincidieron con el desarrollo adicional de la manufactura italiana y el auge de industrias como el turismo. Luego, por supuesto, el país fue golpeado por la gran crisis financiera y la crisis de la zona euro, y desde entonces ha caído en otro periodo de estancamiento, solo que esta vez, en lugar de durar menos de una década, ha durado casi 15 años. Hemos explorado en detalle las únicas historias económicas de auge y mesetas de Italia, porque plantea una pregunta obvia para la nación. ¿Puede hacerlo de nuevo? Obviamente nadie puede predecir el futuro, menos que todos los economistas. Pero si la historia se repite, parece que Italia tiene un retraso para dar otro paso en esta extraña escalera de producción económica. Lamentablemente, no es tan simple y una combinación de nuevos y viejos desafíos históricos hace que un giro característico italiano sea poco probable. El primero es simplemente una población envejecida. Italia tiene una de las poblaciones más viejas del mundo y gran parte de su fuerza laboral se está acercando a la jubilación. Esto no sería un problema por sí solo, excepto por el hecho de que tiene una baja tasa de natalidad, por lo que los jóvenes no se están uniendo a la fuerza laboral para compensar a las personas que abandonan la fuerza laboral que, en última instancia, y desafortunadamente no hay una manera agradable de decir esto, se convertirán en una carga para los recursos. Este problema se ha agravado porque Italia tiene una de las tasas más altas de jóvenes graduados que emigran a países donde pueden ganar más dinero por sus habilidades. A principios de este año, hablamos con el profesor Villari de la Universidad de Bocconi en Italia. Como economista respetado y formador de algunos de los estudiantes más brillantes de Italia, nos dio una excelente perspectiva sobre este problema. De hecho, Italia es un emisor neto de graduados en lugar de un receptor neto, y esa es una de las partes de las que se queja el país. Por lo tanto, nos encantaría atraer a más personas con un título en lugar de dejar que se vayan a otros países. Así que creo que desde la perspectiva del país es un problema, especialmente si eres uno de los países emisores. Sin embargo, permíteme decir dos cosas sobre esto. Una es que desde la perspectiva del nivel individual, tener más libertad de movimiento ciertamente está dando el incentivo correcto a las personas. Deseas construir una buena vida con tus buenas ideas. Es fantástico para el mundo permitir que estas personas se muevan. El segundo punto de vista es que tenemos que entender desde la perspectiva de la competencia por talento que los países que están perdiendo a estos individuos, quizás porque tienden a estar sobreeducados para el nivel de la economía en ese país, deberían pensar seriamente sobre las oportunidades que en un país o región específico se les dan a estos individuos. La membresía en la Unión Europea ha empeorado este problema, ya que los estudiantes italianos pueden trabajar en Alemania, Francia, los Países Bajos o Luxemburgo sin necesidad de visa, gracias a la política de libre movimiento laboral dentro de los Estados miembros. Aumentar los salarios podría ayudar a frenar este éxodo de jóvenes italianos calificados, pero las industrias del país ya no pueden competir con sus mayores rivales europeos porque simplemente no son tan productivas. El tamaño promedio de las empresas italianas es significativamente menor en comparación con otras economías europeas avanzadas. En Italia hay un promedio de 3.6 trabajadores por empresa, mientras que en Europa Occidental el promedio es de 15, es decir, 4 veces más empleados por organización. En economías industrializadas, el tamaño de las empresas es importante para producir artículos especializados y de mayor valor agregado. En la mayoría de las industrias avanzadas, agregar un trabajador adicional es ventajoso porque permite a los empleados enfocarse en un aspecto de la producción y perfeccionarlo. Los automóviles son una de las mayores industrias de Italia y probablemente lo primero en que se piensa al hablar de la manufactura italiana, por lo que es un excelente ejemplo. 10 empresas con un empleado, cada una fabricando coches desde cero, producirán menos en un año que una empresa con 10 empleados enfocados en diferentes partes del ensamblaje de un coche. Si un empleado solo construye el motor, puede perfeccionar esa habilidad específica. Una empresa con 10 empleados puede gastar 10 veces más en herramientas para ellos. Aunque el costo por empleado sigue siendo el mismo,
las herramientas pueden ser más especializadas. El trabajador especializado en motores puede recibir herramientas específicas para ello, mientras que uno que hace todo el coche deberá dividir su presupuesto en todas las herramientas necesarias, volviéndose menos especializado y eficiente. Las herramientas para fabricar coches son una cosa, pero las empresas italianas realmente han fallado en invertir en tecnología. Las computadoras y tecnologías afines han incrementado enormemente el valor económico que un trabajador puede generar en un día. El ejemplo clásico de esto es que un contador con algo básico como Excel puede producir tantos informes financieros como 10 contadores usando Abacus. Las pequeñas empresas de Italia se han quedado atrás respecto al resto de Europa en la adopción de tecnología, y la propia Europa occidental se ha quedado atrás respecto a los Estados Unidos y muchas economías en Asia. Además de invertir en las industrias más eficientes, la tecnología se ha convertido en una industria masiva por sí misma, con la mayoría de las empresas más grandes del mundo siendo empresas tecnológicas. Italia se beneficia de estas industrias caseras porque mantienen su reputación como un lugar donde las empresas priorizan la calidad sobre la cantidad al producir bienes de lujo. Pero países como el Reino Unido, Francia y Alemania logran lo mismo sin realmente hacer el sacrificio por el tamaño. Mercedes de Alemania tiene un número similar de empleados al de Fiat en Italia, pero Mercedes es mucho más premium y genera márgenes de exportación muy superiores a los de los autos económicos. La gran cantidad de pequeñas empresas en Italia es más difícil de grabar que pocas grandes empresas, lo que destaca otro problema de la economía italiana. El mercado negro en Italia es excepcionalmente grande para una economía avanzada, y a pesar de la reputación, la mayoría de eso no se debe a la mafia. Son solo negocios no oficiales que operan en mercados grises, para eludir regulaciones y evitar impuestos. En el pasado, hasta el 25% de la economía de la nación estaba compuesta por industrias de mercado negro. Esa cifra es más como el 12% hoy, lo cual es una mejora, pero sigue siendo bastante malo, y no solo está costando a la nación posibles ingresos fiscales, también está contribuyendo a problemas sociales. Parte de la razón por la que la economía informal sigue siendo tan grande es que las personas no tienen muchas otras opciones. Italia es una economía avanzada, pero tiene algunas de las tasas de pobreza más altas de Europa, siendo particularmente severo en el sur del país, significativamente más pobre que el norte, el cual aún lucha por sí mismo, como ya lo vimos. Lamentablemente, hoy Italia enfrenta actualmente un alto desempleo, estancamiento económico, una población envejecida, industrias poco competitivas, bajos ingresos fiscales, una alta deuda y mayores pagos de intereses, teniendo menos control sobre su propia moneda que antes. Si aumenta los impuestos y recorta gastos para reducir la deuda, acabará con las industrias locales que ya están en apuros. Si pide más préstamos, podría declararse en quiebra, y si no actúa, la situación podría empeorar. En economía y otras ciencias, se asume que nos movemos hacia una versión idealizada del futuro, ya que es lo que ha estado sucediendo durante los últimos 2 siglos. El mundo de hoy es miles de veces más rico que al comienzo de la revolución industrial, pero eso ha sido la excepción en lugar de la norma. Italia es otra economía avanzada que enfrenta dificultades para competir en una economía global cada vez más competitiva, y el hecho de que hayamos disfrutado de crecimiento durante toda nuestra vida no garantiza que esto continúe en el futuro. En este video, abordamos brevemente la infraestructura y su papel en el desarrollo económico. Italia ha invertido demasiado en infraestructura, un error del que ya hemos hecho un video completo. Para evitar repetir demasiado, dejaremos un enlace a ese video, al cual deberías poder hacer clic en tu pantalla ahora. Gracias por ver, amigo. Adiós.